Como ustedes saben, estamos en Colosenses, ya vamos en el capítulo 2, versículo 8, dándole la bienvenida a cada uno de los hermanos que se están agregando a esta transmisión. Por ahí vi que entró Rafita, por ahí vi que entró Katia. Damos gracias a Dios. Si hay algún otro hermano que se haya añadido, pues bienvenido a esta transmisión. Como ustedes saben, mis hermanos, estamos transmitiendo en vivo en este momento para los hermanos de la iglesia. También estamos grabando los audios de WhatsApp para enviarlo a los hermanos. Y además estamos grabando para YouTube, para subir al YouTube las enseñanzas para que más hermanos puedan ser edificados a través de esta palabra. Así que mis hermanos, estamos tratando de hacer las cosas lo mejor que podemos, llegar a más y más personas con la ayuda del Señor. Si hay algo que no podemos decir es que la palabra del Señor no está corriendo. Sí está corriendo la palabra del Señor. Lo que pasa es que hay personas que lamentablemente no lo toman en cuenta, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir adelante nosotros. Colosenses capítulo 2, versículos 8 a 2:8. Vamos a estar leyendo de ahí, ya les voy a decir, hasta el versículo, denme un segundito, hasta el versículo 15. Colosenses 2, del 8 al 15. Nuestra Reina Valera, nuestra amada y preciada Reina Valera, tiene un título que dice Plenitud de vida en Cristo. Gloria a Dios. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo primero que vemos aquí es lo que hemos venido hablando de la situación que estos hermanos de Colosas estaban viviendo. Una persecución, una necedad por parte de algunos grupos sectarios que andaban detrás de los hermanos, de los cristianos, tratando de meter otras ideas, otras filosofías, como le llama el apóstol Pablo, huecas, vacías, solamente para hacer que estos hermanos se desviaran de lo que ya ellos habían recibido. Por eso en el versículo 6, el apóstol Pablo les dijo, Colosenses 2, 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Estos eran cristianos, recibieron al Señor Jesucristo, como lo hemos recibido usted y yo, usted que ha creído en Cristo Jesús como su Salvador, usted que dijo, aquí está mi corazón, Señor, aquí te lo pongo, haz conmigo como tú quieras. Necesito que me salves. Usted que entregó su corazón a Cristo Jesús, que le clamó para que lo salvara y para que lo regenerara, usted es tan cristiano como eran estos hermanos de Colosas. Y les dijo, así como ustedes recibieron a Cristo, anden en él, compórtense como él quiere que se comporten. Todo esto lo hablamos el miércoles recién pasado.
Y les dice además, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe. Estos hermanos eran cristianos que estaban arraigados y estaban sobreedificados en Cristo Jesús. Pero esto no impedía que anduvieran por ahí algunos lobos vestidos de oveja, tratando de distorsionar lo que ya Dios había hecho en estos hermanos de Colosas. Tal como quiere suceder hoy en día. Cuando llegan algunas personas a predicarnos y a decirnos, mire, que suena bonito. Y uno dice, wow, de pronto hasta me gustaría estudiar con esta gente, porque qué bonito que se oye todo. Pero cuando comenzamos a estudiar y a darnos cuenta de las herejías que dicen, ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso es que el apóstol Pablo les dijo, miren, observen, tengan los ojos bien abiertos, que nadie les venga engañando con esas filosofías, esos pensamientos. Hoy estaba revisando ahí para la enseñanza. Hay cada secta, hermanos, hay cada cosa que uno ve, que uno dice, Dios mío, ¿cómo es posible que existan grupos de personas que lleguen a esos extremos? Un hombre que mató a no sé cuántos cientos de personas con un veneno porque les dijo que ya Cristo venía y los hizo a todos suicidarse. Eso sucedió en Estados Unidos. Como otra secta que se llama la cienciología, donde, por ejemplo, Angelina Jolie y Brad Pitt son miembros, donde solamente gente de dinero, gente con mucho poder económico. ¿Cómo hay grupos que de pronto si por A o B razón los leemos un poquito, nos vamos a quedar con la boca abierta? ¿Cómo te ponen la Biblia por un lado y por el otro le dicen, pero tienes que leer este otro libro, este y este, son estos dos? ¿Cómo? Pero no era la Biblia. Sí, es la Biblia, pero también es este otro. ¿Cómo? ¿En qué momento? Y estos hombres siempre han existido. Existían en los tiempos de Pablo y existen hoy en el 2020. Por eso tenemos que estar asegurándonos de que nadie nos engañe con esas filosofías. Y ese engaño tiene que ver con secuestro. Como cuando capturan a una persona o la hacen cautiva para hacerla esclava. Ese es el término que Pablo está usando. Engañar para cautivar, para que esa persona sea esclava de ese grupo. Increíble, hermano, que eso sea así. Y lo vemos hoy. Que nadie los cautive, que nadie los secuestre, no que nadie los capture. Porque si los logran capturar, los van a hacer esclavos de ellos. Y es cierto que la Biblia dice que nosotros somos esclavos de Cristo. Esa es una realidad. Pero en este caso está hablando de hacer esclavos de esas sectas, de esos grupos religiosos, entre comillas, que están dedicados a capturar gente, a hacer esclavos, y les ponen reglas y más reglas y cosas inventadas. Eso lo vivimos hoy. El apóstol Pablo aquí nos está advirtiendo. Yo quiero que usted me siga con mucha atención, porque lo que estamos haciendo en estos días nosotros es preparándonos para lo que ya estamos, pero además para lo que viene. Que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Huecas, cuando dice huecas, quiere decir vacías, porque son huecas. Aquí hace poco en el barrio se cayó un árbol de poró y estaba totalmente hueco, vacío por dentro. Se veía muy grande por fuera, pero estaba vacío por dentro.
Esas filosofías y esas sutilezas, dice, sutileza quiere decir artimañas, porque son como muy, tiene que ver con la seducción, con el engaño. Por eso viene sutileza, de sutil, es un engaño, pero es un engaño sutil. Es increíble cómo la palabra del Señor nos previene, porque son filosofías, son cosas de hombres, son del invento humano, revuelto y unido con el invento satánico, por supuesto. Satanás está detrás de todo eso. Pero la cabeza del hombre es impresionantemente, hermano, cuando está separado de Dios, es una máquina de pecar, de inventar y de hacer que otros hombres caigan. Y entonces dice el apóstol Pablo, dice, que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. ¿Ven? No según Dios, sino las tradiciones de los hombres. Conforme a los rudimentos del mundo. Los rudimentos del mundo quiere decir los principios del mundo. Las verdades del mundo. Cuando digo verdades, entre comillas, para los que me están solo escuchando. Que nadie los venga engañando conforme a esos rudimentos del mundo. Y no según Cristo. Notan, hermanos, siempre Cristo aparece. Yo estoy impactado de ver cómo Colosenses le da con tanta insistencia prioridad a Cristo. El apóstol está tratando aquí este asunto de la cantidad de deidades, de creencias y todo eso que abundaba en esta época en la que el apóstol escribe. Pero lo cierto del caso es que esos grupos siguen estando hoy. Tal vez han cambiado un poquito, tal vez han variado algunas cosas. Pero en esencia siguen siendo las mismas boberías, inventos de hombres, según el mundo, no según Cristo. Y de eso es lo que el apóstol nos está advirtiendo. Luego, mis hermanos, dice en el versículo 9, porque en él habita toda la plenitud de la deidad. ¿En él quién? En Cristo. Habita de forma total. Por eso dice, habita toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud. Y esto enseña una vez más, hermanos, que Cristo es Dios. No un Dios, como dicen por ahí los testigos de Jehová. No, es Dios. Yo sé que hay personas que no les gusta que uno diga nombres. Me van a disculpar, hay cosas que hay que llamarlas por su nombre. Los testigos de Jehová dicen que Cristo es un Dios, y por cierto con D minúscula. Por eso cuando yo escucho hermanos que me dicen, es que quiero estudiar también con los testigos, generalmente los hermanos más nuevos, le dicen a uno, es que voy a estudiar con los testigos, está con la iglesia evangélica y está con los testigos. Yo a veces lo que puedo decirle es, tenga cuidado, nada más. Pero hay cada cosa que se dice, hermano, que hay que tener un gran cuidado. Porque este pasaje, el verso 9 dice, habita toda la plenitud. Pero esa habitación, en el texto original griego, lo que está diciendo es que Cristo habita enteramente. Pero no solo enteramente, sino de manera permanente. ¿Qué es lo que habita en él? Toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. O sea, todo lo que Dios es, la sustancia divina, la naturaleza de Dios, la esencia divina de Dios, habita, dice, en él, en Cristo, habita toda la plenitud de la deidad. Y esto lo que nos enseña es que Cristo en esencia es Dios. Aunque a algunos no les guste, Cristo es Dios. En él habita
toda la plenitud de la deidad. Por eso Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo fue hecho carne. Cristo se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. En Cristo habita toda la plenitud. No en estos dioses, no en estos que les estaban ofreciendo a los colosenses, o que a veces oímos por ahí nosotros 20 siglos después. Es en Cristo que habita toda la plenitud de la deidad. Es en Cristo y nada más que en Cristo. No hay otro nombre dado en el cielo, debajo del cielo, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Cristo es nuestra única salida. Cristo es el único que da la salvación completa. Eso es lo que está diciendo aquí. Por eso en el verso 10 vamos a leer que dice, y vosotros estáis completos en él. Otra estocada a las falsas religiones. Una estocada de muerte. Cuando dice, vosotros estáis completos en él. Porque ese él es Cristo. Y cuando dice que estáis completos es porque en Cristo no nos falta nada. Siempre tomando las palabras de un predicador dijo, Cristo, recuerdo esto siempre, Cristo más nada es igual a todo. Todo menos Cristo es igual a nada. Si usted tiene a Cristo, usted lo tiene todo. Y si usted tiene todo, pero no tiene a Cristo, usted no tiene nada. Clarito lo dijo el apóstol Pablo, vosotros estáis completos en él. Cuando nosotros venimos a Cristo, o más bien cuando Cristo viene a nosotros, nosotros pasamos de no tener nada a tenerlo todo. No nos falta nada, hermanos. Estamos absolutamente completos en Él, en Cristo. ¿Qué le parece? Hasta aquí estamos viendo, seguimos viendo que definitivamente Cristo es el centro de todo esto. Desde que iniciamos Colosenses venimos viendo cómo Dios remarca la importancia de que entendamos lo que es estar en Cristo. Estamos completos en Cristo y por aquí tengo una cita en Efesios 3:19 que dice de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos, oiga, escuche, de toda la plenitud de Dios. Cuando nosotros conocemos el amor de Cristo, somos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué le parece? Es una verdadera bendición haber conocido al Señor Jesucristo. Y que Cristo haya venido a morar a nuestros corazones. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo es la cabeza, Cristo no es la cola, Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. No hay nadie que pueda estar por encima de Cristo. Él es la cabeza. Y por eso es que estamos completos en Él, porque Él es la cabeza de todo principado y toda potestad. Sigue el verso 11 diciendo, en Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo.
Aquí tenemos que entender un poquito, recordar un poquito, los hermanos que ya lo han estudiado, pues bien, y a los que no, hay que recordarles. Los israelitas, que fue el pueblo que Dios escogió, del cual vino el Cristo, el mismo que al final lo crucificó, por cierto, el pueblo de Israel recibió como regla para identificarse con Dios, recibió como regla que tenían que circuncidarse. Entonces, un israelita, para pertenecer o para decir yo creo en Dios, debía circuncidarse. Lo debían circuncidar al 8º día de nacido. Del prepucio, de su pene, le cortaban el prepucio y esa era la marca física, visible, de que era un israelita, un hombre que iba a creer en Dios. Incluso podía ser hasta adulto que se circuncidaban algunos, pero la regla era que era el 8º día. Y entonces dice, mis hermanos, que nosotros fuimos circuncidados. Pero la circuncisión, dice el apóstol, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. ¿Por qué no es hecha a mano? Porque es una circuncisión espiritual. Nosotros fuimos circuncidados espiritualmente. No es hecha a mano. No es física, no es material, no es humana. Es una circuncisión espiritual. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Esa fue la circuncisión. Esa fue la circuncisión. Echar de nosotros lo que gobernaba, lo que nos condenaba, el cuerpo pecaminoso carnal. Dice la palabra del Señor, fue el cuerpo pecaminoso carnal, fue echado de nosotros. En la circuncisión de Cristo, es decir, en la circuncisión que procede de Cristo. En la circuncisión que se originó en Cristo. No sé si me doy a entender con esto. Este pasaje es un poquito complicado. Lo que está diciendo es que nosotros ya no fuimos circuncidados como los israelitas que fueron circuncidados con circuncisión a mano. Está diciendo lo contrario. Ustedes fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Y lo que pasó con eso fue que se echó de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal. Nuestra total naturaleza pecaminosa como perdidos que éramos fue echada de nosotros. Eso tiene que ver con salvación. Y eso fue por medio de la circuncisión que Cristo hizo en nosotros. ¿De acuerdo? Estamos hablando de una circuncisión en un sentido figurado, para indicar una transformación a nivel espiritual. Eso fue lo que sucedió en nosotros. Cuando un hombre o una mujer viene a creer en Jesucristo, y Cristo viene y lo salva, lo sella, ya eso lo hemos estudiado, el sello del Espíritu, lo regenera, lo resucita, le da nueva vida. Cuando eso sucede, hermanos, lo que sucede realmente es que Cristo circuncida el corazón de esa persona. Pero entiéndame, no el corazón en un sentido físico, sino en un sentido figurado. Es una circuncisión espiritual. A veces ustedes escuchan que hay hermanos que oramos, yo soy uno, yo oro pidiéndole al Señor que transforme el corazón de una persona. Y he dicho también, Señor, opera, haz una circuncisión a corazón abierto en fulano de tal, te lo pido por favor. Es una circuncisión, es que le raja el corazón, le raja el pecho, le saca el corazón de piedra y le pone un corazón nuevo. Esa circuncisión es lo que le llama aquí la circuncisión
de Cristo. La circuncisión que Cristo hace. Esa circuncisión no falla, es perfecta. Y es la circuncisión que realmente trae transformación en el creyente. Si Cristo no hace esa circuncisión, usted no es un verdadero creyente. Cuando usted creyó en Cristo, usted fue circuncidado espiritualmente. Es un privilegio, es algo misterioso si queremos verlo de esa manera. Cómo Cristo pudo operar en nuestro corazón. Cómo Cristo pudo hacer una circuncisión, ya no a mano, sino en un sentido espiritual. Y con razón, a partir de ese día, no pudimos ser iguales. Ninguna persona que viene a los caminos de Dios y que Cristo realmente lo circuncida espiritualmente, va a volver a ser igual. Escuche lo que estoy diciendo. Ninguna persona que viene a los caminos de Dios y que realmente es circuncidado en su corazón, ninguna persona que obtenga eso va a volver a ser igual. Ninguna. La persona va a fallar, la persona incluso, lamentablemente, siempre lo hemos dicho, va a pecar, pero no va a tener paz. Va a vivir una vida lamentable, va a vivir una vida de miseria. ¿Por qué? Porque en ese corazón Cristo hizo algo y ya la naturaleza de esa persona no es igual. Antes pecábamos y no nos importaba nada. Todo nos valía, todo nos daba igual, pero cuando Cristo opera en nuestro corazón, hay un verdadero problema cuando pecamos. Porque sabemos que estamos haciendo mal y tenemos problemas serios con Dios, no tenemos paz, no tenemos gozo, no podemos predicar, no podemos evangelizar, no podemos orar, no podemos hacer nada porque es más, nada nos sale. Siempre estamos enojados, iracundos, siempre estamos obstinados porque sabemos que estamos mal, estamos en desobediencia. Y hasta que no nos sentamos a reflexionar y recapacitar, vamos a estar en esa situación. Pero cuando eso sucede es porque es muy probable que esa persona realmente fue circuncidada. Porque si una persona dice ser cristiana, dice ser circuncidada espiritualmente, dice que Dios le operó el corazón, le hizo una operación a corazón abierto, y lo vemos que peca y sigue pecando y no tiene ningún problema con pecar, vive como el tipo más feliz del mundo. Hermano, no se engañe, usted no ha sido circuncidado, usted no ha nacido de nuevo. Porque cuando uno peca y es cristiano, uno se siente triste, se siente mal, no hay paz, no hay gozo, no hay alegría. Usted sabe que usted está haciendo mal. Es más, en su misma conciencia hay algo que le dice y usted no tiene paz minuto a minuto. Le está recordando lo que usted hizo mal o lo que está haciendo mal. ¿Por qué? Porque Dios realmente operó en ese corazón. Entonces hay una lucha entre carne y espíritu. Y por eso es que, gracias a Dios que eso es así. Pero si no ha sido circuncidado, hermano, le da igual todo. Todo le va a dar igual, usted no le va a importar nada. Si fue a la iglesia, bien, si no fue, también. Si le trató mal a su esposa, la ofendió y no le pidió perdón, le da igual. En fin, eso es tremendo. ¿Por qué? Porque no ha sido circuncidado espiritualmente. Los que hemos sido circuncidados espiritualmente, tenemos un estilo, una forma de vivir diferente. No que no tengamos luchas, no que no cometamos errores, pero somos totalmente diferentes. Y tenemos que serlo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo apartados para Dios. Recuerde que todo esto tiene que ver con ser salvado, con ser apartado para Dios. Porque el que es circuncidado es porque fue salvado. Nadie va a ser salvado sin ser circuncidado. Y nadie va a ser circuncidado para no ser salvado. Si alguien es circuncidado es porque va a ser salvado. Y a partir de ese momento, mis queridos hermanos,
tu vida no va a ser igual. Tanto así que nos podemos meter en el pozo más hondo y ahí la conciencia nos va a alcanzar. El Espíritu Santo nos va a redarguir. Porque sabemos que lo que estamos haciendo está mal. Esa es la circuncisión de nuestros corazones. Pero también nos dice en el verso 12, sepultados con Él en el bautismo. Esta sepultura de la que está hablando aquí es interesantísimo, hermanos. Porque tiene que ver con una sepultura en un sentido espiritual, figurado. Porque en la realidad, cuando yo digo figurado, es algo que no es real, o sea, no es físico, me refiero. El texto griego dice, habiendo sido sepultados. La Reina Valera nos traduce en el verso 12, sepultados. Pero en realidad es habiendo sido sepultados. Es algo que ya sucedió. Y no tiene nada que ver esta sepultura porque dice sepultados con Él en el bautismo. Hay hermanos que por error, por desconocimiento o por simple terquedad insisten en que aquí está hablando del bautismo en agua. Aquí no está hablando del bautismo en agua. Aquí está hablando de algo espiritual. Habiendo sido sepultados con Él. ¿Con Él quién? Con Cristo. ¿Cuándo? En el bautismo. ¿En el bautismo quién? De Él. Cuando Cristo estaba siendo sumergido, cuando Cristo estaba siendo sepultado, dice, nosotros estábamos siendo sepultados con Cristo. Pero también dice que fuisteis también resucitados. Lea conmigo. Verso 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. ¿Nota? Somos sepultados, cuando se sepulta, se mete, ¿verdad? Y cuando se resucita, se saca. Cuando Cristo resucitó, salió de la tumba quedó vacía. Y cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos con Él. Por medio de la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Nosotros fuimos sepultados con Él en el bautismo. Repito, no tiene nada que ver con el bautismo en agua. Los hermanos y hermanas que asocian este bautismo con el bautismo en agua, erran, yerran, se equivocan. Fuimos resucitados espiritualmente. Cuando Cristo fue sepultado, nosotros fuimos sepultados con Él. Cuando Cristo resucitaba, nosotros estábamos resucitando con Él. ¿Cómo se da eso? Es un misterio. Así Dios lo enseña en su palabra, que esto se dio cuando Cristo hace 2000 años estaba resucitando, nosotros ya estábamos resucitando con Él. Veníamos a nacer 2000 años después, pero ya estaba en la cruz, eso ya estaba, como le dijera, estaba consumado, que nosotros íbamos a venir a creer en Jesucristo como nuestro Salvador. La unión nuestra con Cristo, al ser sepultados con Él en el bautismo y resucitados con Él a una vida nueva. Vamos a ver, creo que es Colosenses, déjeme ver, 3:1, para ampliar un poquito estos textos. Ok, ¿qué otro pasaje nos dice que nosotros resucitamos con Cristo? Porque estamos viendo que fuimos sepultados con Él. Clarito lo dice, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo. Y después dice, en el cual también fuiste resucitados. Si vamos a Colosenses 3:1, nos dice así, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y eso se debería leer, ya que habéis resucitado con Cristo. No lo está poniendo en duda, está afirmando que hemos resucitado con Cristo. Ya resucitamos con Cristo. Cuando Cristo resucitaba, nosotros resucitamos con Él.
Esto se viene a consumar el día que nosotros creímos, hace 10 años, 20 años, 30 años, un mes, lo que haga que usted creyó en Cristo como su Salvador, ahí de alguna manera, podemos decir, se activó, se consumó, pero ya estaba pactado desde la cruz. Eso es lo que está enseñándonos aquí el apóstol. Creo que también tenemos, después vamos a ampliar un poquito más esto, porque si me meto en Romanos 6 enseña, va en la misma línea, pero lo vamos a ampliar la próxima, hermanos, creo que no nos va a dar chance definitivamente. Vamos a quedar aquí en el verso 12 y luego vamos a ampliar en la próxima enseñanza el versículo 13 al 15, porque la intención mía era llegar hasta el verso 15 hoy. Pero bueno, el tiempo no nos ha dado, ya quedan 5 minutos, yo sé que hay preguntas, entonces vamos a quedarnos ahí. Solamente quiero repasar, recordarles, hermanos, que nos ha enseñado la palabra de Dios hoy. Nos ha enseñado que debemos estar con los ojos abiertos, como nos dijo el versículo 8, mirar, ¿verdad? Estar atentos, porque hay por ahí quienes quieren engañar con filosofías, con huecas sutilezas, vanas, huecas, vacías, según cosas de hombres y no según lo que Cristo dice. ¿Qué más aprendimos? Que en Cristo habita toda, no la mitad, toda la plenitud de la deidad. ¿Qué más aprendimos? Que nosotros estamos completos en Cristo. ¿Qué más aprendimos? Que nosotros fuimos circuncidados, pero ya no a la manera del pueblo de Israel, sino ya una circuncisión según Cristo, ya espiritual, ya definitiva. Eso es importante tenerlo presente. Bien, mis hermanos, vamos a detenernos aquí para pasar al tiempo de preguntas y respuestas.